Muchas gracias, señorías. En primer lugar, agradecer a los vecinos de Monzón que están hoy aquí con nosotros. Y sí que nos gustaría dejar bien claro la posición propia del partido aragonés. En primer lugar, lo primero es la salud de los montisonenses. Muy importante. Lo primero es la salud de los montisonenses. Y quien vela por la salud de los montisonenses no son los políticos, sino que son los funcionarios pertinentes de la administración encargados por velar por la salud de los montisonenses y aragoneses. Y luego los políticos. Pero además de los políticos están los funcionarios que son los que saben. Señora Luquín, yo no sé de sulfuro, quiero decir, yo no, pero los técnicos sí. A partir de ahí, el partido aragonés se opondrá si los organismos pertinentes dicen que no es bueno para la salud de los montisonenses. Los organismos pertinentes, INAGA, Confederación Hidrográfica del Ebro, etcétera. Y a partir de ahí, el partido aragonés acatará la ley que promulga no solo el político, sino especialmente los funcionarios que sí que saben de qué va el tema. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que aquí existe una clara politización de este tema, y digo una clara politización porque habíamos llegado a un acuerdo con todos los grupos políticos, pero a última hora, como no convenía que saliera en prensa, que habíamos llegado a un acuerdo, se han desmarcado dos grupos políticos. Habíamos llegado a un acuerdo con las mejoras que se proponía a partir de las enmiendas de un grupo político. A partir de ahí, el partido aragonés no va a difamar ni meter miedo a la ciudadanía en ese sentido, porque hay organismos pertinentes que velan por la salud, y además no intentaremos confundir a la gente. Miren, el proyecto tiene todos los permisos. A nivel local, a nivel autonómico, en base a las directivas europeas, y además hubo un periodo de alegaciones donde casualmente ningún grupo político, ninguna asociación presentó alegaciones en plazo. ¿Por qué si creían que no era bueno para Monzón no presentaron alegaciones? ¿Por qué no presentaron las alegaciones pertinentes en plazo? Se presentó 1 año y 4 meses después, cerca de las elecciones. A partir de ahí, señores, lo primero es la salud. Por este orden, luego los puestos de trabajo. Pero yo sí que soy de Monzón, y la gente que me conoce, que conoce a Jesús Guerrero, que conoce a la gente del partido aragonés, sabe que no pondría nada que fuera nocivo para la salud de los aragoneses y de los montisonenses. Y les voy a decir una cosa. La planta está a unos 700 metros. El polígono Paules está a 700 metros. Con hidronitro, con químicas. Pero el polígono de la Armentera, el que dice la señora Luquín, está a 850 metros. Y si trasladamos la planta a 5 kilómetros, está la Almunia de San Juan. Disculpe, señora Luquín, yo es que soy del Finca Medio. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos la planta a los vecinos de la Almunia de San Juan? ¿Le ponemos la planta a los vecinos de la Almunia de San Juan? Díganlo. Díganlo. Y además la planta está justo al lado del planeamiento del actual polígono de la Corzana. Vamos a decir la verdad. Es que es lo que tiene que uno sea de Monzón y del Finca Medio. Y además, por este orden, lo primero la salud, lo segundo los puestos de trabajo, y luego que los que tienen que velar por cumplir la ley, además de los políticos, son los funcionarios en ese sentido. A partir de ahí, reiterando que no vamos a politizar el tema, no vamos a difamar y no vamos a confundir a la gente, les voy a decir una cosa importante. ¿Sabe quién gobierna? Esta es la rueda de prensa del equipo de gobierno. El alcalde y el concejal de Medio Ambiente, que representa a Cambiar Monzón, Izquierda Unida y Podemos. Salieron diciendo que no estaban en contra de la planta de biomasa. Lo que no puede ser es, salgo como alcalde o como concejal de Medio Ambiente diciendo que no hay problema, y al día siguiente salgo como portavoz de Izquierda Unida diciendo que no quiero la planta de biomasa. O que sí, pero no de esta manera, a 5 kilómetros, al lado de la Almunia de San Juan. Quiero decir, no se puede predicar y dar trigo, y no se puede estar en misa y tocando las campanas. A partir de ahí, la postura de PAR es la que hace el equipo de gobierno. Sí a la biomasa, cumpliendo la ley. Estamos de acuerdo. Con PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Lo que no entiendo es por qué aquí dicen lo contrario. Yo estuve en la rueda de prensa, 9 medios de comunicación y Jesús Guerrero. Simplemente para ver cuál es la posición como concejal de Medio Ambiente o como Izquierda Unida. Señores, vamos a ser serios. Están engañando a la gente. Y luego, en cuanto a todo el tema de las distancias, ¿la ponemos a 5 kilómetros al lado de la Almunia? Y otras cosas, el promotor se ha gastado 7 veces lo que puede costar esa planta. A nivel de combustión, por precipitadores electrostáticos que retienen un 99% de los gases de emisión de las calderas. Para el tema del consumo de agua, tecnología seca o refrigeración, que solo gasta el 1% de lo que gastan esas plantas, en vez de que pueden llegar a gastar 1 millón de metros cúbicos, entre 12 y 15.000 metros cúbicos por año. Se lo ha gastado, por 7 la inversión. Y a partir de ahí, pues el tema del tráfico rodado, se va a hacer una salida desde la propia A22 para que no entre en Monzón y no perjudique a las afecciones de los montisoneros.
el Partido Aragonés va a velar porque exista una mesa de trabajo para hacer mejoras con todos los grupos políticos. Queremos alejar la planta al máximo dentro de la parcela, que se alejaría a 1.400 metros, no a 700, a 1.400 metros, el doble del polígono de la Armentera y el doble de Paulés. Seguimos velando por la salud y además solicitaremos al Gobierno de Aragón la revisión de oficio, no tenemos problema, y velaremos porque la empresa aplique al máximo las tecnologías de filtrado, minimice las afecciones al tráfico rodado, también vamos a velar el par, y el menor impacto sobre el ecosistema de la zona. Y acabo diciendo, señores, salud para los vecinos, trabajo para el pueblo, y hagamos que Monzón sea más en Aragón para que Aragón sea más en España. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.